No, pero agradecerles enormemente la presencia a todos, ¿no? Ricardo, que viniste de Colonia. Bueno, debe haber más compañeros del interior. Martín Laventure, que venía, el alcalde de Punta del Este, me llamó recién que la lluvia de la tarde los frenó. Nacho Lazarte iba a venir por allí. Nacho, estás allá. Muchas gracias por estar. Igual te debe estar por ahí en la vuelta también. Ahí va. Y bueno, y a todos ustedes, a los periodistas y a los que se enteraron por ahí, se arrimaron. Está muy bueno hacerlo al principio de la campaña electoral, porque entre unos días, todos más que menos, hablaremos de salud, de educación, de industria, de economía, de política exterior, de todo lo que habitualmente se habla. Pero antes de eso, hay que pensar sobre qué pilares se va a hablar de eso, cuál es el rumbo que va a tener esta discusión. Y nosotros quisimos marcar hoy, al inicio de esta campaña electoral desde el Espacio 40, que el rumbo que nuestras propuestas van a tener y que Luis va a comenzar a presentar, y paso el anuncio el 25 de febrero en la Torre de los Profesionales a las 7 de la tarde, la primera agenda de gobierno, que el rumbo va a ser el de los valores y el de apuntar a hacer las cosas bien, porque las cosas se pueden hacer siempre de dos formas, o bien o mal. El problema es cuando el gobernante confunde y le sirve las dos formas de hacer las cosas. A nosotros nos sirve una sola, que es hacer las cosas bien. Ese va a ser el rumbo que va a contagiar, que va a dirigir todas nuestras propuestas de gobierno. Y hacerlo de los valores y de la ética. ¿Y saben por qué? Porque yo como blanco, como si no todos, la enorme mayoría de ustedes, soy un medio rebelde. Y la verdad que no me gusta que se crea que hay cosas que son patrimonio de alguien en exclusivo. Los valores, la ética, la forma de conducirse bien en la vida, por suerte en el Uruguay atraviesa de norte a sur y de este a oeste a toda la sociedad. Y nadie puede abrogarse el derecho de pensar que es depositario de los valores y la ética y acusar a los demás de no tener esos valores. Por eso nos gusta de entrada decir que en este tema nos anotamos primero. Lo digo porque de repente por ahí surge alguno y dice, che, pero hablando de la ética, sí, hablando de la ética, no nos vamos a cansar de hablar de estas cosas. El otro día me decía un amigo, con un término muy uruguayo, me decía Rosana hoy, es bien uruguayo el término. Decía, che, Javier, el gobierno es un relajo, ¿no? Bueno, sí, tenés razón, el gobierno es un relajo. Y cuando esto sucede, uno tiene una trampa por delante, que es el de querer ir atrás de los problemas del gobierno. Y para nosotros, una campaña electoral y la vocación de gobernar el país supera los errores del gobierno. Ver que hacer de la campaña electoral un comentario sobre el apartamento de Pintado no parece una cosa muy constructiva, ¿no? Allá Pintado y su apartamento ya lo jugó la sociedad. Nosotros no vamos a perder un segundo de hablar de eso. No interesa. Lo que la gente nos pide es que digamos qué vamos a hacer para adelante. Entonces, la primera medida, es poner orden en la casa. Eso es lo que se necesita. Poner orden en la casa, que es un concepto mucho más amplio que el de la seguridad, integra la seguridad. Pero ¿qué es el desorden? El desorden es, por ejemplo, que cuando comienzan las clases, todavía las autoridades de la enseñanza no hayan arreglado los baños que se rompieron el año pasado. Dicen, che, es un relajo, ¿no? Porque ya se sabe cuándo terminan las clases y cuándo empieza el año que sigue. La plata está. Uno tiene que gestionar bien. ¿Qué es un país desordenado? Un país desordenado es que un país que tiene el mayor presupuesto de la historia, por ejemplo, en materia de salud pública, tengo hospitales donde faltan medicamentos, donde no se consiguen números para la consulta, donde no se conocen las cosas que pasan en los hospitales, donde el Ministerio de Salud Pública presenta los datos de la mutualista, pero no tiene lo de los hospitales, que justamente son los que están bajo su responsabilidad. Ese es un país, un gobierno con desorden. Un gobierno desordenado y que no asume la responsabilidad es ante la catástrofe que estamos viviendo en estos días, en todo el país. En Montevideo, sin duda, en muchos barrios y los más pobres. Nosotros estamos hablando del fin de semana del 24 de junio, que es uno de los asentamientos que más sufrió en estas horas, o del Monarca allí en Camino a Maldonado. Los dos en el mismo eje. O que dice que, bueno, que la culpa de las inundaciones en la ciudad de la costa la tiene el gobierno blanco de 1990. Las cosas no resisten el más mínimo análisis. Es decir, un gobierno primero tiene que ser ordenado y lo segundo tiene que tener respeto por la gente y no tomarle el pelo. Y asumir su responsabilidad. Entonces, primera medida es ponerle orden. Y poner orden es respetar a la gente.
respaldar y estimular al que más trabaja y más se sacrifica. Un gobierno con desorden es un gobierno que está presidido por un presidente que reta a los uruguayos por tener 2 trabajos. No, en el gobierno que queremos que encabece Luis, es un gobierno que va a estimular, a proteger, a custodiar a aquel que más trabaja y más se sacrifica, aquel que más estudia, el que más sacrificios hace para poder devolverle a su familia lo que recibió de su pasado. Un gobierno que respeta y custodia al que paga los impuestos, que al fin de cuentas nadie se encarga de ellos. Aquí parece que hay una obligación que es pagar y la otra no quejarse cuando se recibe horrible servicio por lo caro que se pagan con impuestos nacionales y departamentales. Estas son las cosas que nosotros queremos que inspiren el programa de gobierno, nuestra agenda de gobierno, por llamarla como bien le llama Luis. Y como decía recién Robert, y recién Pía, los compañeros de la juventud, nos planteaban en este cartel y esta invitación que hacen a debatir, es también asumir que hay temas que hay que discutirlos sin consignas y sin prejuicios. Ellos planteaban recién, los compañeros de la juventud, invitar a un debate a jóvenes y a no jóvenes, porque es un tema que todos vamos a decir, ellos como compañeros más jóvenes, a gente de su generación, pero vamos a estar inmersos todos, que es el tema de la baja imputabilidad. Bueno, la invitación que nos hacen ellos, nosotros la respondemos. El otro día vi al doctor Tabaré Vázquez que agarraba un cartel parecido a este y decía, si a mí me preguntan, digo no a la baja. Bueno, nosotros contestamos. Si a mí me preguntan, digo sí a la baja, con absoluta convicción. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque yo le preguntaba a Juan hoy la fecha exacta del Código Penal. Ustedes lo saben mejor que yo no lo sabía exactamente. Sabía por qué década estaba. Digo, che, Juan, vos como penalista, el Código Penal, el original, allá está Alicia, ¿de qué año es? 1934. ¿No? Cumple 80 años este año. Entonces uno se pregunta, a ver, pongámonos en el primer tercio del siglo pasado, ¿los 18 años del primer tercio de 1930 son los mismos 18 años que hoy? Es insostenible. Yo creo que a mí me contaban que a los 18 años se ponían pantalón largo por primera vez. Acá ya los muchachos se ponen pantalón largo unos cuantos años antes. Es decir, hay que entender que la sociedad cambió, que estamos hablando de cosas diferentes. Y por eso nosotros decimos, no como única medida, vaya, que sería tratarnos de tontos. Decimos, como dijo de bien Pía, en un paquete donde va, lo primero es la educación, donde está incluido sin duda el Instituto de Rehabilitación, pero también lo que, como dijimos al principio, baña toda la idea y baña toda la agenda de gobierno en una sociedad de derechos y deberes. Porque todos en una sociedad tenemos derechos. Empezando por los más humildes de todos, porque los que menos derechos tenemos somos los que tenemos algún tipo de responsabilidad. Pero aún también todos, de arriba para abajo, tenemos responsabilidades y deberes. Eso es parte de nuestro compromiso social, de ser integrantes de una comunidad. Entonces, cambiar la sociedad, por supuesto que esta medida complementada con otras. Pero cuando uno dice, yo sentía en la campaña de no a la baja, es una campaña negativa, es una campaña conservadora, porque no propone nada. ¿Cuál es la propuesta? ¿Quedarnos cruzados de brazos y mirar un código penal de 1934? ¿Cómo enfrentar los problemas que tenemos? Porque algo hay que hacer, so pena que no se tenga propuestas. Entonces está en el mundo de las consignas. Usted dice por allí, no, se estigmatiza a los jóvenes. Yo sinceramente me parece un argumento tan pobre, porque si es verdad que se estigmatiza a los menores, el Código Penal actual estigmatiza a los adultos. Porque si el concepto es que lo que estigmatiza es el Código Penal, quiere decir que todos los que estamos acá estamos todos estigmatizados, ¿no? Lo que hace el Código Penal es proteger a la sociedad y reprimir a los delincuentes. Bueno, y eso es lo que queremos, que quien delinque tenga su sanción. Y la inmensa mayoría, la enorme mayoría de toda la sociedad esté protegida por las leyes. Ese es el argumento. ¿Cómo estigmatizar? Yo vi el otro día un estudio que salió de Opinión Pública, la enorme mayoría de los jóvenes está a favor de esto. ¿Por qué? Son los chiquilines que salen de noche y quieren divertirse y estar tranquilos y no temer. Y son los padres que están esperando con temor a ver si suena la cerradura de la casa, a ver si están todos en casa, ¿no? El otro me decía, el sábado de tardecita estamos en una reunión en la Comercial, allá cerquita de la Plaza del Líbar Sereni con Fefe que está por ahí,
Y Fernando me decía, había una vecina, decía, mire, la Plaza Líder Sereni era preciosa, pero a las 6 no puede quedarse nadie, pues tierra de nadie. Hay un cuidador que está durante los horarios del día, pero de noche es tierra de nadie. Un lugar de encuentro, vos lo planteabas, Rodrigo, un lugar de encuentro, de convivencia, de ciudadanía, se transforma, como tantas plazas, en tierra de nadie, porque nadie ejerce lo que hay que ejercer desde la ley, que es la autoridad, proteger a los buenos y no permitir que los malos se aprovechen de los buenos. Yo no soy abogado, por eso utilizo palabras simples. Y por último, yo escuchaba por ahí, lo vemos todos, el tema es la mano dura. No, mano dura con leyes blandas no. No es un tema de quién tiene la mano más dura. Porque lo que da garantías es la ley. Lo único que en un régimen, lo único que es garantía para todos, pobres y ricos, de un lado, del otro, de arriba, abajo, del medio, es la ley. Que eso es lo que nosotros queremos que sea dura con aquellos que delinquen. Y la mano del gobernante lo único que tendrá que hacer es aplicar la ley. Simplemente, sin durezas ni blandezas, no sé si el término existe, con justicia, que es lo más importante. Esa es la idea que nosotros queremos defender. Y esa es, en buena medida, la invitación que hacemos para estos próximos días que nos enfrenta la campaña electoral. Luis va a decir exactamente días, meses, días y horas que nos quedan hasta la campaña electoral, porque lleva la cuenta día a día, ¿no? Invitarlos con la misma convicción que empezamos la campaña el año pasado. Para hacer todo esto no hay que tener ataduras de ningún tipo. Hay que tener, como decía Juan, la cabeza bien abierta, ganas, hay que tener voluntad política, hay que tener el rumbo claro y hay que estar muy bien acompañado. Por eso que estén todos ustedes hoy acá es un gran comienzo de campaña, porque la verdad que la compañía no podía ser mejor. Muchísimas gracias.